¿Cómo estamos abriéndole la puerta al enemigo? Eh, es importante entender que nuestra lucha, dice Pablo en Efesios 6, 11, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero cuando le abrimos la puerta al diablo es cuando empezamos a dialogar con él. Y vamos a ver algunos ejemplos a través de la Biblia para darnos cuenta de cómo coqueteamos nosotros con el pecado. Y siempre digo esto, que el proverbio dice que podemos jugar con fuego sin quemarnos. No, o sea, nos vamos a quemar. O sea, entonces el principal motivo de esta conversación es que usted entienda que hay poderes más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay un mundo espiritual que no tenemos acceso, pero que todo sucede en el mundo espiritual para que pase en el mundo natural. O sea, Jesús decía: yo no hago nada sin ver a mi Padre hacerlo en los cielos. O sea, él tenía la visión abierta del 360, que le digo yo, que ve el mundo espiritual y el mundo natural, porque estamos ligados literalmente. O sea, para sanar a una persona, Jesús miraba que Dios la sanaba en el cielo, y entonces él ya procedía a complementarlo en la tierra. O sea, dice que tenemos abundantes bendiciones en los lugares celestiales. Entonces también es parte de la visión que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo le abrimos la puerta al diablo? Bueno, agarremos el primer ejemplo. El primer ejemplo sucede con nuestra pareja en el jardín del Edén. Dios le dice a Adán que puede comer de todo excepto de un fruto. ¿Ok? Bueno, de un árbol. Entonces, pero cuando Eva es creada para Adán, el que le da la instrucción es Adán a Eva como su cabeza, y le dice que podían comer de todos menos de ese árbol, porque de cierta manera moriríamos. Entonces ya le agregó un poquito más de temor a Adán. ¿Qué pasó? Veamos qué es lo que sucede. Eva estaba ahí cerca del árbol y empezó a contemplar o a platicar con la serpiente. Entonces, primer error: no podemos dialogar con el diablo, ¿sí? No podemos dialogar con el diablo sabiendo de que él es el tentador, viene a destruirnos. O sea, la intención de él es arrasar nuestras vidas. Entonces, tenemos que confrontar al diablo con su palabra, no estar dialogando con él. Entonces, porque el diablo empezó a meter ideas en la cabeza de Eva, y ¿cómo se llama? Entonces ella empezó a darse cuenta de que entonces ya había el pecado. Y al ver el pecado, lo empezó a saborear. Y entonces ella sintió la necesidad, o sea, ella fue la que decidió pecar. El diablo le puso la tentación, pero fue ella la que dice que alzó sus ojos y lo vio y lo saboreó. Ahora, ese es el primer paso. O sea, ella dialogó con el diablo. Esa es la primera apertura. La segunda es que vio el pecado y lo codició. O sea, ella se identificó con el placer que le iba a dar ese pecado. Se imaginó, no sé qué jugos o qué cosas. La tercera cosa es que al abrirle la puerta al diablo, se la abrimos a nuestra casa también. ¿Qué es lo que sucede después? Dice que ella llegó donde Adán y le ofreció el fruto. O sea, ¿ustedes creen que Adán no sabía que ese fruto, sea lo que sea, provenía del árbol que le habían dicho que no comiera? Por supuesto que sabía. Pero dice que ella llegó de una manera sensual. Sensual. ¿Sí? Bueno, entonces, al abrirle la puerta al diablo, no solo pecamos nosotros, sino que tiene acceso a toda nuestra casa. Y por eso hay personas que viven en pecado sin haber sido pecados ellos, sino que fueron sus padres los que originaron esto. Y déjeme leerle en la escritura, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante vamos a leer. Dice: una mujer
de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para tu siervo. Era un hombre piadoso, hijo de los profetas. O sea, era un hombre temeroso de Dios, pero tenía una deuda, tenía una deuda no pagada de una puerta abierta. Y entonces vino el acreedor por sus hijos. ¿Por qué tantas familias están destrozadas? Porque le hemos abierto la puerta al diablo y hemos permitido que llegue hasta nuestros hijos. No nos hemos puesto como Moisés en el medio, ¿sí? O sea, que la muerte de aquí no pase, o sea, que va a batallar conmigo. Entonces tenemos que entender que el abrir las puertas al diablo, eso trae desgracia para nuestra casa. ¿Qué es una puerta al diablo? Hacer todo lo que no le agrada a Dios. Hacer todo. Dice, ¿qué es el temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor a Jehová? Es hacer todo lo que le agrada a Dios. Si usted hace todo lo que le agrada a Dios, usted tiene temor de Jehová y Dios va a estar ahí para respaldarle. Entonces, si nosotros hemos abierto puertas, hoy es el momento de cerrarlas. Hoy es el momento de ponernos en el borde y en oración, en ayuno, buscando a Dios, decirle: de aquí no pasas, de aquí no va. Porque es importante que entendamos cómo se cierra la puerta al diablo. En el mismo capítulo vemos cómo Eliseo da la orden de qué es lo que va a impedir que se lleve el acreedor a nuestros hijos. Y entonces le da la orden del aceite, que va a buscar muchas vasijas, que todo eso lo va a tener ella. Y entonces el aceite habla de la unción. ¿Se acuerdan que David fue ungido con aceite por Samuel cuando fue hecho rey? El aceite habla de la relación con Dios, es la lámpara, es la luz, es la relación íntima con Dios. Son ejemplos que nos permite Dios entender de algo que es humanamente difícil de entender para que podamos entender qué es la unción. La unción rompe el yugo. La unción atrae la presencia de Dios. Ese aceite, ¿se acuerdan la parábola de las vírgenes que estaban guardando la llegada del esposo? O sea, la mitad se quedó sin aceite y quisieron ir y pedirle a los otros y no pudieron y quisieron ir. Entonces, que ese aceite fluya en nuestra casa, que es la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y si todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es darle a Dios el primer lugar sobre todas las cosas. Usted puede amar a su pareja, usted puede amar a sus hijos, usted puede amar a sus padres, pero primeramente tiene que amar a Dios. ¿Cómo le abrimos la puerta al diablo? Hay otro ejemplo que me toca demasiado, que es la vida de David con Betsabé. Ve que se levanta tarde, va a verla al balcón y ve a la muchachita, a la señora, y está bonita, y entonces empieza a coquetear con el pecado, la trae, la enamora, la lleva a sus pórticos, y al final, cuando Natán le dice que le robaron, dice 7 veces debe de pagar. Entonces David automáticamente se condenó, o sea, Dios lo perdonó de ese pecado. Y en el Salmo dice que él se arrepiente continuamente, pero primero muere el niño, ¿sí? Muere el esposo. Pero también en 2 de Samuel 13 vemos como el hijo mayor, Obned, viola a Tamara. El pecado de la inmundicia fue y llegó a nuestros hijos. Volvió a llegar a nuestros hijos de nuevo. David le abrió la puerta y llegó a nuestros hijos. Pero también la violencia, porque Absalón mató a su hermano. O sea, él le abrió la puerta al espíritu destructor. Nosotros no entendemos cómo un pequeño desliz puede acarrear consecuencias graves. Déjeme, por ejemplo, poner a Lot como ejemplo. Cuando se separa de David, él ve una tierra que fluye dinero y se va. ¿Y qué pasa?
Cuando los ángeles quieren ir por él, los de ahí quieren, por eso se llama, bueno, quieren tener algún tipo de contacto con estos seres celestiales, y él les ofrece a sus hijas. O sea, imagínense ustedes todo lo que pasa, todo lo que sucede. Cuando son sacados, la mujer todavía voltea a ver, o sea, ella tenía su corazón ahí y se queda, y pues esa es otra historia. Pero las hijas lo emborrachan. Número uno, él no era la primera vez que estaba borracho, no era la primera vez. O sea, ya lo habían visto muchas veces borracho. Sí, y entonces lo único que hicieron fue emborracharlo, saben que le gustaba el chupirul, y después se acostaron con él porque pensaron que no iban a tener descendencia, y el pecado que ocasionó todo eso, los amonitas, terrible. Entonces un padre acostándose con sus hijas en estado de ebriedad porque las hijas conscientemente quieren concebir. Ahora imagínense cuántas veces tuvo que pasar esto para que ellas concibieran. ¿Qué pasó con Lot? O sea, ¿qué pasó con él? Al final Dios lo restaura, y eso es lo que tenemos que entender, que Dios nos puede restaurar, ¿sí? ¿Cómo le abrimos la puerta al diablo? Pues bueno, Noé sale del diluvio, ve el milagro de Dios, ve todos los animales que llevó, siembra una de uvas, y lo primero que hace es fermenta las uvas y se pone chupirul y se queda totalmente ebrio, desnudo, y su hijo menor Cam entra y ve su desnudez. Entonces, o sea, el alcohol es una de las consecuencias de este mundo que nos abre las puertas del infierno, literalmente. ¿Sí? El mundo está corrupto porque necesita de Dios, y como no logra encontrarlo, se esconden en la inmundicia que provoca el alcohol, la vida de parranda, la soledad es muy fuerte, y entonces la gente trata de llenar esos vacíos con estos pequeños ídolos que al final lo único que hacen es dejarlos peor, destruidos. Imagínese usted que una noche de copas no está consciente de lo que pasa y se levanta a la par de alguien que no es su esposa, que no es su esposo, que no es alguien que usted ama, sino que fue el alcohol el que lo encegueció. Y entonces la consuficiencia, el pecado nos destroza. Pero déjeme decirle que si usted le abrió la puerta al diablo, hay una solución, y se llama Jesús. Y si usted le invita a Jesús a llenar su corazón, y si usted lo invita a vivir una vida, usted va a tener un montón de problemas. Pero si usted se arrepiente del pecado, es el inicio de una relación con Dios. ¿Sí? Invitar a Jesús a que more por usted, que lo reconozca como su Salvador, porque Él murió en la cruz para perdonarnos esos pecados. Pero tenemos que entender que si no nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, el pecado no va a salir de nuestras vidas, y no va a salir de nuestros hijos, y va a llegar hasta la tercera y cuarta generación, según lo que dice la Biblia. Entonces, arrodíllese donde esté y pídale a Dios perdón. Haga una vuelta de 90 o 180 grados al norte, a sur, a este, de donde usted vaya, de una vuelta, y aléjese del pecado. Si usted quiere dejar de fumar y sigue comprando cigarros, va a seguir fumando. Si usted quiere dejar de tomar, pero tiene alcohol en su casa, va a seguir tomando. Si usted quiere dejar de pecar, pero sigue hablando y contemplando el pecado, va a pecar. Así que Dios descienda en este momento espíritu de arrepentimiento sobre su vida, que atraiga esa unción a su vida, a su casa, y que usted destruya de una vez por todas esa puerta para que no pueda entrar el diablo. Que se ponga usted como una persona que gime por su familia, para que su familia sea sana, sea salva, para que Dios nos encuentre siempre. Dice Job que temprano y noche lo busca. Así es como debemos buscar a Dios para cerrar las puertas. El principio va a ser difícil porque va en contra de nuestra naturaleza, pero llegará un momento donde Dios lo va a encontrar a usted. Como Pablo, cuando lo vio y vio la luz y se dio cuenta que estaba ciego.
Señor, te oigo pero no te veo, porque estamos ciegos, porque el pecado nos aleja de Dios. Pero si nosotros hoy venimos a la luz de la palabra y nos damos cuenta de que tenemos un pecado y le cerramos la puerta a ese pecado, las potestades, los principados no van a poder contra nosotros, porque el que está contra nosotros es Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, manda su aceite, su unción, para que nosotros podamos cambiar completamente nuestra vana manera de vivir. Que el gozo de Dios llene su vida en este día. Que la llenura de su palabra haga que usted sea limpio completamente. Que la luz de Dios disipe las tinieblas del pecado. Es mi ruego y mi oración. Dios le bendiga.